Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Contentos? Me alegro de verlos nuevamente. Estamos en nuestro tercer encuentro del año, tercer encuentro de formación del año, de este año que estamos dedicándolo a profundizar en la caridad, el año de la caridad. Gracias. Falta el vaso. El año de la caridad. Si se acuerdan, nuestro primer encuentro fue sobre caridad y evangelización, ¿no? Los que vinieron se acordarán, caridad y evangelización. Y ahí, digamos, como una síntesis nada más, ¿no? Como síntesis, ¿no? Recordamos, alguno tal vez lo descubrió, recordamos en general que Jesucristo fundó su iglesia para continuar la misión para la cual Dios Padre lo había enviado. Dios envió a su Hijo para una misión. El Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, viene a este mundo para una misión. Y dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que así como para poder cumplir esa misión que su Padre le había encomendado, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo un cuerpo, así también, desde el momento en que ha ascendido al cielo, para poder continuar con su misión, se ha hecho otro cuerpo. El primer cuerpo que se hace Jesús es el cuerpo que se hace en el seno de la Virgen María, asuma nuestra naturaleza humana. Y el segundo cuerpo, para seguir la Lumen Gentium, es la Iglesia. Es el cuerpo que el Señor Jesús se ha hecho para poder continuar su misión. De esto hablábamos en nuestro primer encuentro del año. Y veíamos cuál ha sido la misión de Jesús y cómo la Iglesia continúa esa misión de Jesús. Y decíamos que la misión de Jesús ha sido anunciar y hacer presente el reino de los cielos. Eso es lo que se llama la evangelización. Evangelio significa buena noticia. Anunciar esta buena noticia y realizarla. Y entonces la Iglesia tiene esa misma misión hasta que Jesús vuelva. Eso se llama la parusía, la segunda venida de Jesús. Nosotros tenemos esta misión de ir por el mundo, allá donde estamos cada uno, a realizar esta obra, anunciar el reino de los cielos que ya está en este mundo y hacerlo presente. Lo anunciamos a través de la palabra, lo hacemos presente a través de los sacramentos y de la caridad, Decíamos entonces en ese primer encuentro, ¿no?, que la misión de la Iglesia, pensemos en una parroquia, en un movimiento, en una comunidad religiosa, donde queramos, en la vida de cada uno de nosotros, nuestra misión se desarrolla siempre, está llamada a desarrollarse siempre en esta triple vía: anunciar la palabra, celebrar los sacramentos y hacer presente el amor de Dios. Este amor de Dios estamos llamados a hacerlo presente cada uno en nuestra vida cotidiana y de modo orgánico, también a través de las parroquias, movimientos, en esta dimensión de la pastoral que se llama pastoral sociocaritativa. Y les decíamos entonces que justamente una de las finalidades de este año de la caridad es que al final del año vamos a iniciar, después de haber puesto las bases doctrinales, digamos así, teológicas, de lo que es la dimensión socio-caritativa de la Iglesia. A eso estamos dedicando todos estos encuentros. Relanzaremos nuestra pastoral sociocaritativa, tanto a nivel arquidiocesano como en las parroquias, porque es cierto que algo se va haciendo en las parroquias, pero también como obispo, naturalmente pastor de toda esta arquidiócesis, tengo que decir que algunas parroquias lo están haciendo bastante bien, pocas, y la mayoría
y los movimientos, todavía en esto tenemos un déficit que tenemos que afrontar, porque si no, no estamos realizando la misión para la que Dios nos ha constituido como su iglesia en Arequipa en esta etapa de la historia de la humanidad. Es algo que con humildad tenemos que reconocer, y en su momento, esto ya lo vengo hablando con los párrocos, tenemos que afrontar. Entonces, eso fue nuestro primer encuentro. Luego tuvimos un segundo encuentro, ¿no?, que fue sobre fe y caridad, ¿no? Y ahí, para decirlo en palabras, pocas y sencillas palabras, vimos que la caridad no consiste en un hacer cosas por hacer. Hay mucha gente que hace cosas y hace el bien por mera filantropía. Eso no está mal, no está mal. Hay gente incluso que no cree, hay mucha gente que no cree en Dios y que hace obras de bien, y eso no está mal. Pero decíamos que lo nuestro, la caridad en la vida del cristiano, es otra cosa, es otra cosa. Y veíamos ahí esta relación entre fe y caridad. Y para quedarnos con las palabras del Papa Benedicto XVI, en ese documento que vimos que se llama Deus Caritas Est, la primera encíclica del Papa, veíamos esto, veíamos que es la participación en la vida divina la que nos va transformando el corazón y hace posible que brote gratuitamente de nuestro corazón el amor a los demás, quien quiera que sea. Incluso decía con mucho acierto el Papa Benedicto XVI que el amor incluso a aquellos que nos desagradan, que humanamente nos desagradan. Pero esto es en la medida en que vamos participando de la vida divina, es decir, que Dios, el Espíritu Santo, va creciendo en nosotros internamente, nos va transformando nuestro corazón, lo profundo de nuestro ser. Y es el Espíritu Santo el que hace que brote el amor de nuestro corazón, el amor por todos, independientemente, repito, de quién sea el otro. Y es movidos por este amor que los demás no nos resultan indiferentes. Y como dice el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, uno de los documentos del Vaticano II, empieza justamente diciendo esto: los gozos y las esperanzas, pero también los sufrimientos, las tristezas de la gente, del mundo, son también gozos y esperanzas nuestros, son también sufrimientos, tristezas nuestras, porque nada de lo que es humano es indiferente para los cristianos. Esto es algo que solo tenemos en esta dimensión, me refiero, los cristianos, que lo que sucede en torno a nosotros no nos es indiferente. Y veíamos ahí, también siguiendo a San Juan Pablo II y al Papa Francisco, veíamos pues que justamente la diferencia entre lo que es el cristianismo y lo que puede ser una religión, ¿no? La diferencia es justamente esta, ¿no? Hay tantas religiones que a través de las cuales el hombre se aliena, y podemos también, es un riesgo, convertir el cristianismo en una alienación. ¿Cómo sé yo si estoy viviendo el cristianismo en una alienación? Porque mi relación con Dios no impacta en mi relación con los demás. Yo voy a mi misa, voy a mi grupo parroquial, voy a mi movimiento, a mi comunidad, yo sigo siendo el centro, yo sigo siendo el centro. Me porto bien para irme al cielo, para que Dios no me castigue. El centro soy yo, el centro sigo siendo yo. Entonces, esto es una alienación, En la medida, en cambio, en que el Espíritu Santo va tomando posesión de nosotros, por eso el cristianismo es gratuito, porque el amor al otro, y dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Dice, amen incluso a sus enemigos, ¿no es cierto?
Porque si solamente aman a los que los aman, ¿en qué se diferencian de los paganos? Eso, ¿se acuerdan? Hemos visto esto, el sermón de la montaña. Si alguno te pega en una mejilla, ponle la otra. Si alguno te quita lo que es tuyo, no se lo reclames. Estas son palabras de Jesús. Esto es el Evangelio, esto es el cristianismo, ¿no es cierto? Y entonces decíamos, si esto no se da en nuestra vida, entonces tenemos que estar atentos porque el Espíritu Santo todavía, la naturaleza divina, no ha crecido lo suficiente en nosotros. Y no vaya a ser que estemos instrumentalizando el cristianismo, convirtiéndolo en una religión en función mía, que es todo lo contrario a lo que es el cristianismo, lo que es el diseño de Dios para el cristiano. El diseño de Dios para nosotros es que seamos felices. Eso es el diseño de Dios, es que seamos felices. Ya comenzando en este mundo y alcancemos ya la plenitud cuando nos toque partir de este mundo. Ese es el diseño de Dios. Y el camino de la felicidad, esto lo hemos visto en nuestro segundo encuentro, es justamente, para usar palabras del Papa Francisco, el camino de la felicidad consiste en vivir descentrados, dice el Papa Francisco. Descentrados, es decir, no ser yo el centro. El centro es Dios, y si es Dios, es el otro, es el prójimo. Y es así, por ejemplo, como un matrimonio cristiano es feliz, porque el centro para el esposo, el centro de la familia no es él, es la esposa y son los hijos. Vive descentrado, donándose a la esposa y a los hijos. La esposa lo mismo, vive descentrada, donándose al esposo y a los hijos. Los esposos juntos viven descentrados, no cada uno con su espacio, dejando a los hijos ahí, les dan el aparatito para que no los molesten, ¿no? Y que se vayan los niños por ahí con su aparatito y ellos haciendo su vida, no. Viven descentrados, dedicados a sus hijos, cuidándolos, transmitiéndoles la fe, dedicándoles tiempo, jugando con ellos cuando son niños, conversando con ellos cuando van creciendo, y viceversa. Los hijos lo mismo, viven descentrados poquito a poquito, ¿no? Cuando uno es bebito, solamente puede recibir, ¿no? Pero conforme va creciendo, si los papás le van transmitiendo la fe, entonces el niño ya comienza a brotar esta vida divina y el niño empieza también a vivir descentrado. Quiere ayudar a la mamá en las cosas de la casa, quiere ayudar a los papás en no sé qué cosas, ¿me entienden? Y así van creciendo, etc. Entonces decíamos, y esto es la felicidad. Consiste en vivir descentrado. Pero decíamos también que esto no es producto del esfuerzo humano. Nuestra naturaleza humana, veíamos esto, está incapacitada para amar de esta manera. El amor humano natural existe, sí existe. ¿Existe un amor humano natural? Sí. ¿Que es bueno? Sí, pero es limitado. Yo te amo en la medida, ¿no?, en que el amarte no me destruya. Cuando ya el amarte a ti me empieza a hacer daño a mí, ya no puedo. Ese es el límite del amor natural. Por eso tantos matrimonios se separan, tantos matrimonios fracasan, tantas amistades se rompen, tantas hermandades pelean. ¿Por qué? Porque el amor natural tiene un límite, que es el límite de mi vida. Si ya atentas contra mí, entonces ya hasta ahí llega mi amor. Te tengo que cancelar del Facebook, te tengo que cancelar de mi vida. Te descarto, simplemente te descarto. En cambio, Dios para nosotros tiene otra cosa. Esto es la novedad del cristianismo. La novedad del cristianismo es justamente esto. Fíjense, dice que en los primeros siglos, al ser cristiano, en los primeros siglos era un riesgo enorme, ¿no? Me imagino que todos lo saben, por las persecuciones del Imperio Romano. Cuando uno se hacía cristiano, corría el riesgo mínimo de que te confisquen todos tus bienes e incluso podían matarte. De hecho, han muerto miles de hermanos nuestros en los primeros siglos por el simple hecho de ser cristianos, simplemente por ser cristianos, ¿no?
Pero sin embargo, una cosa curiosa, pese a que las persecuciones aumentaban y los cristianos en el circo romano los echaban allá a las bestias, a los leones, y en las tribunas estaba el pueblo viendo cómo se los comían, cómo los destrozaban vivos, y el pueblo se reía y hacía fiestas y no sé qué, no sé cuántos. No obstante eso, fíjense que no era una excepción. Estoy hablando de miles de hermanos nuestros en el Circo Máximo en Roma. Miles, que no era una excepción. Pero no obstante eso, la iglesia crecía día a día. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo se explican ustedes que con ese riesgo de perder la vida? Yo me preguntaría, sería interesante preguntarnos, si hoy día se desatara una persecución contra la Iglesia Católica en el Perú, como se da en otros países, hoy día en la actualidad, ¿tú seguirías yendo a misa sabiendo que a la salida de la misa te pueden esperar para matarte, como está pasando en otros países ahora en nuestros días? ¿Seguiríamos yendo a misa? Si nada más con el COVID nos hemos metido todos en nuestras casas y en algunas parroquias está costando hacer que la gente vuelva porque ya se aburguesó y ya no quiere ir a la misa. Entonces, imagínate tú, tú irías a la misa, tú seguirías yendo a tu grupo, a tu movimiento, si cuando hay un poquito de tráfico y llueve ya dejas de ir, si ya en el verano te vas a la playa y te olvidas de tu movimiento, ya ni siquiera vas a misa el domingo, etcétera. Interesante esta pregunta. ¿Por qué en los primeros siglos la gente se hacía cristiana sabiendo que podían morir como murieron tantos? ¿Saben por qué? La tradición nos ha contado, llegado hasta nuestros días. Veían la comunidad cristiana y ¿saben lo que les llamaba la atención? Había una exclamación que ha resonado durante todos estos siglos: mírenlos cómo se aman. Esto es lo que les llamaba la atención. El amor entre los hermanos, el amor en la comunidad cristiana. No había ni ricos ni pobres, todos ponían en común sus bienes. Si había un hermano en necesidad, todos lo socorrían. Se daba este amor. ¿Y por qué ese amor atraía a la gente? ¿Saben por qué? Porque ese amor es Dios. Y Dios es atractivo. Dios atrae. Dios es atrayente. Atrae. Y por eso la gente se hacía cristiana aún sabiendo que iba a terminar tragada por los leones. Se hacían cristianos. Así creció la iglesia, queridos hermanos y hermanas. Pero repito, claro, esto humanamente es imposible. Esto es una obra del Espíritu Santo, es la vida divina en la medida que va creciendo en nosotros. Han sido nuestros dos primeros encuentros y hoy día comenzamos el tercero, que es un seminario. ¿Han visto? Les hemos dado su folder y todo, no se pueden quejar, un seminario, ¿no? Tienen todo ese programa. Este seminario que viene a la tercera parte, fíjense: caridad y evangelización, uno, primer encuentro; segundo encuentro, fe y caridad; segundo encuentro; tercer encuentro, caridad y santidad. En estos días lo que vamos a ver es cómo la caridad no es un sentimiento vago, un sentimentalismo, sino como la caridad se refleja en la vida de las personas, en la santidad de las personas. Y vamos a verlo a través de una persona concreta, cercana a nosotros, que vivió un poquito más allá, en el monasterio de Santa Catalina. Vamos a ver la santidad actualizada en una mujercita, en una niña. Empezó como niña y terminó ya siendo una mujer de edad. Cómo Dios ha ido haciendo su obra con ella. Y estamos viendo la Beata, lo vamos a hacer a partir de la Beata. ¿Por qué? Decía, primero, porque es de las nuestras, es una de nosotros, arequipeña como nosotros. Primero, arequipeña como nosotros. Y segundo, porque es de ayer, vivió en el siglo XVI, y para el Señor 400 años no son nada. Dice el Salmo: 1000 años
son como un ayer que pasó, una vigilia nocturna. Por eso, fíjense ustedes, vamos al programa, ¿sí? Vamos a ir al programa todos, ¿sí? ¿Y cuáles son los objetivos de estos días? Miren, primero, vamos a analizar el contexto histórico y social en el que vivió Sorana de los Ángeles. O sea, a través de estos días yo los invito a dejarse llevar por medio de los expositores. Yo solamente estoy haciendo la introducción. Aquí tenemos, aparte de un servidor que hago la introducción, tenemos 5 expositores, ahora les voy a hablar de ellos, ¿sí? Entonces, yo les invito a dejarse llevar por los expositores, lo que decía San Ignacio Loyola, para hacer la composición del lugar, dejarnos llevar por ellos, meternos en el mundo, en la Arequipa en que vivió nuestra beata, en su contexto social, religioso, histórico, para poder apreciar cómo Dios ha realizado su obra en esta mujer, no sin dificultades, lo vamos a ver en su momento. Primero. Segundo, entonces, ¿qué podemos extraer de su vida para nosotros hoy? ¿En qué nos puede ayudar esa obra que Dios realizó en esta mujer? ¿En qué te puede ayudar a ti hoy día en tu vida? Y luego, conocer más su espiritualidad, etcétera, pero luego pasamos a los resultados. Fíjense, los participantes, el número 3, pueden reflexionar sobre cada uno la relación de la beata con Dios, su práctica de la fe y su impacto en la comunidad religiosa, pero también a partir de eso cada uno podamos también nosotros reflexionar sobre nuestra relación con Dios y sobre el impacto de nuestra vida en la gente que nos rodea, en nuestra parroquia, en nuestro barrio, en el trabajo, etcétera. Por eso el número 4 puede ser fuente de inspiración para los participantes, ya sea en su vida espiritual o en su servicio a los demás. Pueden verse motivados para seguir su ejemplo. Eso es lo bonito de leer las vidas de santos. Yo no sé si ustedes leen vidas de santos, yo se las recomiendo. Leer vidas de santos estimula, despierta en nosotros el deseo de santidad. No sé si ustedes conocen la historia de San Ignacio Loyola. ¿Conocen la historia de San Ignacio Loyola? San Ignacio Loyola, que se había criado, prácticamente crecido en la corte del rey, ¿no? Pero no era de la nobleza, pero sí, pues tenía un gran afán, un gran amor por el rey. Y entonces cuando el reino de Navarra es invadido desde Francia, entonces Ignacio se alista en el ejército. Entonces se va a pelear a favor de su rey para defender el reino de Navarra. Y si uno va a Pamplona, está ahí todavía en una esquina de Pamplona la plaza donde Ignacio Loyola fue alcanzado por un cañonazo. Los cañonazos de la época eran unas bolas así como los dibujos animados, ¿se acuerdan de eso? Unas bolas así, ¿no? Y le cae un cañonazo, ¿no? Claro, hoy día lo hubieran desaparecido, ¿no? Pero hubiera sido un cañonazo. Pero bueno, le cae un cañonazo, entonces tiene que dejar el campo de batalla y él era soltero, va a casa de su hermana a hacer la convalecencia, ¿no? Y de hecho quedó cojo, el resto de su vida quedó cojo, ¿no? O sea, rengo, ¿no? Y entonces su hermana estaba casada, ¿no? Y era una mujer muy piadosa. A Ignacio le gustaba mucho la lectura, pero le gustaban las novelas de caballería. Eran las novelas de su época, digamos, ¿no? Las novelas de caballería. Y le gustaba mucho leer, entonces llega a la casa de la hermana, está convaleciente, no puede moverse, tiene que estar ahí. Y entonces le dice a la hermana, oye, préstame algún libro, alguna novela para leer. Y la hermana solo tenía vidas de santos. Y entonces le presta sus libros. Ignacio se pone a leer la vida de San Francisco de Asís. Y empieza a experimentar una cosa, que en sus tiempos libres, cuando él recordaba las novelas de caballería, recordaba sus andadas, digamos así, sus andanzas nocturnas o lo que fuera, ¿no? Al final se quedaba como desabrido,
Pero en cambio, cuando leía la vida de San Francisco y pensaba en la obra que Dios estaba, en cambio, terminaba contento. Y así Ignacio empieza a descubrir una cosa muy importante, lo que se llama el discernimiento de espíritus. Pero a lo que voy es a otra cosa. En este proceso, ¿no?, se empieza a inflamar su corazón al ver la obra que Dios había hecho en San Francisco de Asís, ¿no? Conocen la vida de San Francisco de Asís, la conocen, ¿no? Y entonces, como San Francisco de Asís también era un muchachito, bastante movido, por cierto, bastante movido, era bastante movido, y Dios en un momento lo toca, le toca la gracia de Dios y lo transforma en un gran santo, ¿no? Bueno, entonces se va a quedar impactado, ¿no? En un momento, fíjense lo que piensa Ignacio: si Dios lo ha hecho con Francisco, ¿por qué no lo puede hacer con Ignacio? Si es el mismo Dios omnipotente. Esto es lo bonito de leer las vidas de santos. El Papa Francisco, en un documento que ya estudiamos hace un tiempo, que se llama Gaudete et Exsultate, una exhortación apostólica, que he pedido acá ya que la traigan, porque vale la pena leerla, si alguno la desea comprar. Y el Papa Francisco, en uno de esos, en el inicio, ¿no?, en el inicio dice esto, dice: las vidas de los santos sirven para estimularnos, o sea, con los vidas de los santos nos estimulan, ¿no? No debemos pretender ser idénticos a ellos, porque Dios nunca hace dos santos iguales. Dios nunca hace dos iguales. Ustedes miren los árboles. ¿Ustedes han visto alguna vez dos árboles iguales? No, nada. No hace dos árboles iguales. Dios no hace nada repetido. Dios siempre es original. Entonces Dios tampoco hace santos repetidos. Cada santo es distinto del otro. Pero leer la vida de los santos nos estimula desde dentro, justamente para nosotros también aspirar, abrirnos a esa gracia de Dios, a esa gracia de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque la llamada a la santidad, queridos hermanos y hermanas, no es una llamada para unos pocos, para unos cuantos. Esto es fundamentalmente la premisa que yo quiero dejar sentado esta noche como apertura a estos 3 días que vamos a estar juntos. La llamada a la santidad no es un monopolio de unos cuantos perfectos que Dios elige. No. La llamada a la santidad es una llamada a todos y a cada uno de nosotros. Y es una llamada que lamentablemente, ¿no?, ha ido como pasando de moda en la iglesia. Interesante preguntarnos con humildad, o sea, ¿cuántos de nosotros, pregúntatelo tú a ti mismo, tú, ¿no? O sea, tú te planteas en el día a día, ¿no?, ser santo, ser santa, o te parece que es una cucufatería, o te parece que es una tontería, O sea, en tu día a día, no digo en la doctrina, en la cabeza, no, en tu día a día. Cuando haces tu examen de conciencia, me imagino que hacen su examen de conciencia por lo menos, ¿no? Te preparas para una confesión, te preguntas, ¿no? O sea, ¿he sido santo en estos días? En la mañana cuando te levantas, ¿aspiras a vivir un día en santidad? En la mañana cuando te levantas. Luego al mediodía, en la tarde, cuando alguna reacción o lo que sea no va con esa llamada, internamente algo te conflictúa y te das cuenta. Esto es importante preguntarnos, ¿no? Porque lo vamos a ver ahora. Decía Juan Pablo II, decía esto: preguntarle a una persona que se está preparando para el bautismo, ¿quiere ser cristiano?, significa preguntarle, ¿quiere ser santo? Dice Juan Pablo II en la Nuevo Milenio Neunte, ¿quiere ser santo? Porque para eso nos ha llamado el Señor, a formar parte de su iglesia. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la santidad se ha devaluado, está devaluada, está devaluada la santidad, como el peso argentino que está devaluado, no sé si sabe.
Antes el sol estaba devaluado también, ahora gracias a Dios nos estamos manteniendo, ¿no? La santidad está devaluada, incluso en enormes sectores dentro de la iglesia. Ya no hay esa aspiración a la santidad. Y está devaluada por dos razones. La primera razón es porque, por motivos históricos que no voy a desarrollar ahora, durante un largo tiempo se creyó que la santidad era un monopolio para los religiosos y las religiosas. ¿Ven? Todas esas monjitas que están ahí con sus velos, con sus, ¿no? Nada más para ellas. Y bueno, para algún obispo, para un franciscano con su, ¿cómo se llama?, con su hábito, ¿me entienden? Por mucho tiempo se les dejó a ellos el monopolio de la santidad. Entonces se empezó a devaluar esto a nivel del pueblo fiel de Dios, de nosotros, la gente de a pie. Por un lado, por esto. Segundo, fíjense, el Concilio Vaticano II empieza a recuperar, vamos a ver esto, empieza a recuperar esta llamada universal a la santidad, pero paralelamente viene esta ola enorme de secularismo, con todo este materialismo, ahora con todas estas innovaciones tecnológicas, pero que en el fondo la cultura humanista, materialista, ¿no?, que nos ha cerrado el cielo y nos ha centrado demasiado en este mundo. Repito lo que decía antes, en el yo. Entonces, la santidad ha ido como perdiendo atractivo porque nos han hecho creer que los santos son, pues, eso, gente piadosona, ¿no?, que están ahí, pues, golpeándose el pecho, eso no es para mí, o lo que fuera, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cambio no es así. La llamada a la santidad es una llamada antigua de parte de Dios, es lo que Dios siempre ha querido para su pueblo. Si ustedes van al libro de Levítico, y yo con esto quiero ir terminando, si ustedes van al libro de Levítico, ya encontrarán ahí esta frase, el capítulo 7, sean santos porque yo, su Dios, soy santo. Dios llama al pueblo de Israel, su pueblo elegido, los llama a esto. El fundamento para que el pueblo de Israel sea santo es que Dios es santo y que Dios los ha elegido y que Dios los ha conformado como pueblo. Y entonces, como hemos cantado en el Salmo 135, que lo hemos cantado en dos partes en nuestras vísperas, fíjense, la relación del pueblo de Israel con Dios es una relación de amor por parte de Dios, que quiere suscitar el amor en su pueblo, pero suscitarlo a partir de una experiencia. Si se han dado cuenta que hemos repetido en ese salmo, porque es eterna. ¿Se me olvidó ya? Lo hemos repetido como 20 veces. Porque es eterna su misericordia. ¿Y qué es lo que nos ha llevado, lo que ha llevado al autor de este salmo, al pueblo de Israel, a reconocer la misericordia de Dios, la acción de Dios en la historia? Fíjense, hemos empezado diciendo, Él hizo grandes maravillas, hizo los cielos, afianzó las aguas, afianzó sobre las aguas la tierra, hizo lumbreras gigantes, el sol y la luna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Dios creador. El pueblo de Israel llega a esta conclusión: Dios ha creado todo y lo ha creado por amor a nosotros. Pero no solamente ha creado todo, sino, fíjense, que nos ha sacado de Egipto, la segunda parte del Salmo, cuando hicimos la segunda. Hirió a Egipto en sus primogénitos, sacó a Israel de aquel país con brazo poderoso, no sé qué vaina, abrió el mar rojo en dos partes, nos hizo pasar por en medio, arrojó en medio al faraón, todo eso, porque es eterna su misericordia. La relación de Dios con Israel es una relación que parte de la iniciativa de Dios,
que ha creado todo lo que existe, ya ha elegido a Israel para ser su pueblo, y para eso lo ha rescatado de la esclavitud, lo ha conducido durante 40 años, etcétera, etcétera, por el desierto, ha expulsado a las 7 naciones que ocupaban la tierra prometida y se la ha dado a ellos, y esto es lo que hace que del pueblo de Israel brote esta canción, esta gratitud al Señor. Y es con ese fundamento, a partir de ese fundamento de las obras que Dios ha hecho por su pueblo, que Dios le dice al pueblo: sean santos como yo soy santo. Pero claro, el pueblo de Israel no puede ser santo, porque no basta que Dios desee que nosotros seamos santos. El pueblo de Israel experimenta a lo largo de los siglos su incapacidad para ser santos como Dios, entonces procuran santificarse a través del cumplimiento de unos preceptos sencillos, que de alguna manera les recordaban que ellos eran un pueblo distinto a todas las naciones. Y entonces ahí vienen todos los 365 preceptos o más que tiene el pueblo de Israel, y que hasta hoy día, si uno va a Tierra Santa, se encontrará, por ejemplo, cómo hay lo que se llaman los judíos ortodoxos, que siguen llevando el Shema, como se dice, atado en sus manos, aquí no sé cuántos, el Shema, ¿no? Porque dice Dios al pueblo de Israel, ¿no? El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Escucha, Israel, llevarás esto atado en tus manos, y hasta hoy día lo llevan atado en sus manos, aquí y aquí, no sé dónde, etcétera. Fíjense, entonces, y una serie de cosas más. No pueden comer no sé, algunas partes de los animales, no pueden mezclar la leche con no sé qué cosa, un montón de cosas. Entonces, esos preceptos que a nosotros nos podrían parecer, no digo ridículos, pero sí nos puede llamar la atención, porque no comprendemos la mentalidad del pueblo de Israel, que de esta manera trata de recordarse a sí mismo que son un pueblo distinto a todas las naciones, que son el pueblo elegido de Dios. Pero fíjense, pasan los siglos, viene Jesucristo, el Mesías, que el pueblo de Israel estaba esperando, y vino a los suyos, dice Juan, y los suyos no lo reconocieron, no lo reconocieron. Pero los que le reconocieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Eso es el cristiano. Y de ahí viene lo que hemos cantado con la tercera antífona. Cojan su hojita verde y lo vamos a ver ahí. Fíjense la diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. El pueblo de Israel bendice a Dios, y lo hace con toda razón, porque ha creado todo lo que existe. Bendice a Dios porque los ha sacado de Egipto, los ha introducido en la tierra prometida, y quieren ser ellos, digamos así, portarse bien. No vamos a negar su rectitud de intención. Luego que hay una clase, que luego es la clase sacerdotal, los dirigentes religiosos y otros que se corrompen, bueno, es parte de la historia. Pero el pueblo como pueblo. Pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que hace San Pablo? ¿Qué hacemos los cristianos? Miren, lo mismo el cántico. Ha empezado bendiciendo a Dios, bendiciendo a Dios. Bendito sea Dios. Pero ¿por qué bendecimos a Dios? ¿Por qué lo bendecimos? Porque Él nos ha bendecido a nosotros, igual que al pueblo de Israel, sí, pero algo más. Nos ha bendecido en la persona de Cristo, porque nos eligió antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados, irreprochables ante Él por el amor. El pueblo de Israel da gracias a Dios por ser el pueblo elegido, por la creación del mundo, y por ser el pueblo elegido. Nosotros damos gracias a Dios porque nos ha elegido antes de la creación del mundo, y nos ha elegido para algo, para que fuésemos consagrados, para que fuésemos santos. Fíjense, Él nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos, ya no solamente su pueblo, ya no solamente su pueblo, somos sus hijos, hijos de Dios, fíjense, hijos de Dios. ¿Qué más? Nos ha perdonado nuestros pecados.
nos ha redimido, hemos recibido la redención, el perdón de sus pecados. El perdón de nuestros pecados, el perdón de los pecados. Es por esto que damos gracias a Dios. Como nos ha dicho el mismo San Pablo, porque esto que hemos cantado desde San Pablo, en la lectura breve, fíjense lo que he dicho, que el Señor los haga aumentar y rebosar en amor, caridad, amor unos con otros, para que conserven sus corazones intachables en santidad ante Dios. El amor y la santidad. En esto consiste la santidad, en participar de la vida divina, de la naturaleza divina que es amor. Y le decía esta llamada a la santidad que Dios hace al pueblo de Israel y que luego nos la renueva a nosotros. Si vamos al Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, no sé dónde está, yo lo perdí. Sí, el número 39 de la Lumen Gentium dice así, dice... El número 39, la Lumen Gentium es un documento del Vaticano II. Se escribe Lumen Gentium, lo pueden bajar de internet. El número 39, hacia la mitad dice así: por ello en la Iglesia todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía, o sea, el Papa, los cardenales, los obispos, etcétera, que los sacerdotes, que los apacentados por ella, o sea, los fieles, dice así, todos están llamados a la santidad, a la santidad. Porque conforme aquello del apóstol, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es una cita de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, 4,3, y también lo dice en la carta a los Efesios 1,4. O sea, esta es la voluntad de Dios para todos nosotros, los cristianos, nuestra santificación. Dios desea hacernos santos. Él, la santidad, y eso lo vamos a ver, por eso yo quería poner este telón de fondo para estos días, ¿no? Porque no es que nuestra beata se ha hecho santa a sí misma, no. La santidad es una obra de Dios, que pasa por nuestra libertad, que requiere nuestra respuesta, nuestra apertura a la gracia, pero es una obra de Dios. Y esto es lo que quiero que veamos estos días, cómo Dios fue obrando en esta mujer. Esta santidad, dice así, sigue diciendo este número Lumen Gentium, se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu produce en los fieles, estos frutos que son el amor. Y esto fue el Vaticano II, Lumen Gentium, 1965, nos recordaba esto, que todos estamos llamados a ser santos, como dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Como dice Jesús, sean perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. Esa es la perfección en el amor que hablamos hace un momento. Y, para terminar ya, el Papa San Juan Pablo II, empezando el tercer milenio, ¿no? En el año 2000 sacó una carta apostólica muy bonita que si no la han leído, les recomiendo que la lean. Es como el testamento pastoral de San Juan Pablo II. Él ya estaba mayor, estaba muy enfermo, sabía que se moría dentro de poco, se murió efectivamente pocos años después, y nos deja este legado. ¿Y qué es lo que nos dice Juan Pablo II entrando al tercer milenio? Fíjense, dice, al empezar el tercer milenio, nos invita a toda la Iglesia a recomenzar desde Cristo. Dice, tenemos que recomenzar desde Cristo, ¿no? Y ahí, en el capítulo, no me acuerdo qué capítulo es, a ver si lo encuentro aquí, capítulo 2, habla así de la santidad. Dice así, fíjense, en primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva en la que debe situarse el camino pastoral de la Iglesia, de nosotros, en este tercer milenio, es el de la santidad, Y dice así, conviene descubrir en todo su valor el capítulo 5 de la Constitución Lumen Gentium,
sobre la iglesia dedicada a la vocación universal a la santidad. Les acabo de leer un parrafito de eso, etcétera, etcétera. Y dice, muy bien, y entonces dice, pero ¿cómo hacer? ¿Acaso se puede programar la santidad? Podemos programar la santidad, y entonces él nos va, y aquí es en el número 31, donde dice esto que les he dicho antes. Preguntar a un catecúmeno. Un catecúmeno es una persona que se está preparando para recibir el bautismo, ¿no? ¿Quiere recibir el bautismo? Significa preguntarle, ¿quiere ser santo? Porque ser cristiano significa ser santo. Y eso es lo que quisiera que el Señor nos ayude a despertar en nosotros estos días, este anhelo de santidad. Repito, no como una obra fruto de nuestros puños, no. Por eso es muy importante venir los 3 días, porque vamos a poder ver a través de la Beata cómo es que Dios santifica a una persona. ¿Cómo es que Dios te puede santificar a ti? No mandándote al monasterio de Santa Catalina, no, a lo mejor alguna chica se anima y siempre hay un sitiecito, pero vamos a ir más profundo que eso. ¿Cómo la gracia de Dios puede ir transformando lo profundo de nuestro ser? Porque, queridos hermanos y hermanas, dice el Papa Francisco, que si no nos planteamos seriamente ser santos, estamos desperdiciando nuestra vida. Y humildemente les digo, es algo que yo descubrí ya hace varias décadas. Aspirar a algo menos de la santidad es menospreciarte. Si tú no aspiras a la santidad, te estás menospreciando a ti mismo. Te estás poniendo una meta demasiado baja. Tienes un problema de autoestima, baja autoestima. Eso no se cura con el psicólogo, se cura con el sagrario. Pero atento. No te baje la autoestima, no pienses que tú no puedes ser santo, no seas tonto, levante esa autoestima, porque Dios, si te ha traído a su iglesia, es porque Él te quiere hacer santo. Y entonces, y ya terminamos, si Dios quiere, con esto, porque tenemos que pasar a la segunda parte. Entonces fíjense ustedes, el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II nos da en este documento, que les recomiendo que lo lean, nos da como unas pautas, ¿no? Y dice, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la primacía de la gracia, o sea, la primacía de la acción de Dios en nosotros. Recuperar la primacía de la acción de Dios en nosotros, la primacía de la gracia. Y para eso hace falta, dice Juan Pablo II, intimidad con el Señor. Oración, en lugar de ver tantas novelas, tantas cochinadas que algunos ven, oración, visita al Santísimo, lección divina, esto, intimidad con el Señor, una vida recurrir a los sacramentos, la confesión frecuente, la misa, comulgar, recibir el cuerpo de Cristo que nos va transformando en Él. Son algunas de las pautas que da San Juan Pablo II. Pero bien, yo quería solamente como introducir, dar el telón de fondo para estos 3 días, y ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es una conferencia del profesor Dante Segarra. Ya tienen ustedes aquí atrás quiénes son los conferencistas, ¿no es cierto?, con algún pequeño dato de cada uno. El profesor Dante Segarra, a quien saludamos desde aquí, no está presente esta noche porque no está bien de salud, pero está su hijo con nosotros. Va a leer en la conferencia que ha preparado su papá. Desde aquí lo saludamos y le agradecemos. El profesor Dante Segarra es el arequipeño que más ha estudiado, investigado la vida de la Beata Solana de los Ángeles, ¿no? Es realmente el más conocedor de la vida de la Beata, junto seguramente con la Madre Roselvira, a quien también saludamos, y a todas las monjas del monasterio de Santa Catalina que nos están acompañando de modo virtual. Este seminario lo hemos preparado junto con la Madre Roselvira, con la priora, y en realidad bastante iniciativa le ha correspondido a ella en esto, ¿no? Y desde el año pasado, si no me equivoco, ya me venía hablando de este tema y decía, sí, lo vamos a hacer, pero espérese un poquito, porque yo quería meterlo aquí en el año de la caridad, ¿no? Entonces saludamos también a la Madre Roselvira, que seguramente, junto con el profesor Dante Segarra, ha investigado muchísimo, ¿no? Entonces, su hijo nos va a leer su conferencia, lo saludamos y le agradecemos desde aquí.
Y nada más entonces, pues recibimos, ¿cómo se llama usted? A Cristian, el hijo del profesor Andrés Segarra, lo recibimos con un fuerte aplauso. Aplaudimos a su papá desde aquí. Gracias. ¿Cómo está? Bienvenido. Señor Arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, Madre Superiora, Roselvira, hermanos en Cristo, soy Cristian Igor Segarra Dávila y traigo el personal encargo de mi padre de presentar su ponencia, Sorana de los Ángeles, una vida de santidad, la cual preparó para este importante evento. Él, por razones de salud, se encuentra impedido de hacerlo personalmente. El pasado 19 de julio se han cumplido 337 años desde que se inició el proceso de la causa de beatificación y canonización de la hoy beata Ana de los Ángeles Monteagudo. En esa fecha, el obispo Antonio de León dio licencia para que las religiosas del monasterio de Santa Catalina, encabezadas por su priora madre María de San Joseph, nombraran a los procuradores que en nombre del convento intervinieran en el desarrollo del proceso informativo, primer paso destinado a elevar a los altares a la Madre Ana de los Ángeles. Y dentro de 2 días, el 26 de julio, recordaremos el 421 aniversario del nacimiento de esta venerable religiosa Catalina. La presencia de ella en la mente, el corazón y hasta en el habla de los arequipeños sigue vigente, a pesar del tiempo transcurrido, de las circunstancias surgidas en ese lapso, de los cambios sociales, económicos, tecnológicos ocurridos. Y es pues por mucho la mujer más importante de la vida e historia de Arequipa, su ciudad natal. Su trascendencia es innegable. Y ante tal acontecimiento quisiera responder 2 preguntas en esta ponencia. La primera, ¿quién es Ana de los Ángeles Monteagudo? La segunda, ¿qué mensaje nos trae a nosotros seres del siglo XXI, siglo en que estamos viviendo el auge del relativismo y por lo tanto la santidad pareciera no ser prioritaria, como ya lo afirmara un obispo alemán? Centrándonos en las preguntas planteadas en esta ponencia, recordaremos que Ana nació 2 años después de que su padre Sebastián de Monteagudo regresara de España, a donde viajó en 1597 para solicitar beneficios en la corte del rey. Fue la 4ª hija de 8 que tuvieron sus padres. Recibió su nombre siguiendo la costumbre hispana de bautizar a los niños según el santoral, pero que además, en el caso de ella, recibió el nombre de sus 2 abuelas, Ana Hernández, la paterna, y Ana Paya, la materna, nativa miembro de la panaca inca. Entre los 3 y los 8 años, Ana vivió en el monasterio de Santa Catalina, siendo la única hija del matrimonio Monteagudo Ruiz de León, que se crió fuera del hogar paterno, en un ambiente monacal, que por aquella época no era tan austera como nos imaginamos. De regreso a la casa paterna con la idea de sus padres de casarla, ya que su hermana mayor había tomado estado y la familia era numerosa, ella siguió con las prácticas de oración y penitencia en las que se había formado. Teniendo 14 años, sufrió la pérdida de su padre, quien falleció el 23 de enero de 1616. Sebastián, en su testamento, dejó a sus hijas Catalina y Ana 1,000 pesos a cada una, además de la parte que les correspondía como legítimas. Ese dinero estaba destinado a formar parte de la dote matrimonial, llegado el momento. En noviembre de 1617, estando en oración en la casa paterna, Ana de Monteagudo tuvo una visión espiritual en la que Santa Catalina de Sena le mostró un lindo vestido, blanco como la nieve, al tiempo que le decía: «Mi hija, vístete con esto que te lo he preparado. Debes dejarlo todo por Dios y te aseguro que no te perderás de nada».
Sin ninguna duda en su corazón, decidió regresar al monasterio de Santa Catalina, donde tantas veces escuchó en el Evangelio las palabras de Jesús: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y venga conmigo. La semilla de la santidad se había sembrado en su alma. Siendo de noche y sin conocer las calles de la ciudad, recibió el auxilio de un niño que la condujo al monasterio, que aún mantenía las puertas abiertas. Encargó al niño que informara a su madre dónde ella se encontraba. En el monasterio fue recibida por la monja portera y Ana se dirigió a la celda de la religiosa que la había criado. Le pidió un hábito viejo y con él se vistió. Doña Francisca Ruiz de León, su madre, enterada de la decisión de su hija, fue al monasterio. Su intención era convencer a Ana de que abandonara el convento. Llevó un cofre repleto de joyas y se presentó en el monasterio y, hablando con la priora, pidió conversar con su hija. Trató, en medio del llanto, ruegos, súplicas, promesas, convencer a Ana para que regresara a casa. Viendo la firmeza y la decisión de su hija, apeló al soborno con joyas y a la promesa de un buen matrimonio. Ana arrojó el cofre de joyas porque ante sus ojos las veía como sapos e inmundicias. Doña Francisca, ante la firmeza de la decisión de su hija, recogió las joyas, mientras la amenazaba con no darle la dote ni visitarla. Pero Ana tenía inscrito en su corazón las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de Mateo: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. La priora intentó empujar hacia la puerta a Ana, pero algunas religiosas se interpusieron y evitaron que fuese echada del monasterio. Pasada la primera prueba de su vocación, comenzó su año de noviciado, viviendo de la caridad de otras religiosas, vistiendo con hábitos viejos y zapatos que desechaban sus hermanas de religión. Su humildad se puso a prueba. Ella, una descendiente de un español fundador de Arequipa y de una dama de la nobleza inca, vivía de la caridad. Obediente, respondía con presteza a cualquier trabajo que le dieran, sin presentar objeción. Así, en una oportunidad, el sacristán le encargó darle un mensaje a la madre sacristana. Sabiendo que muchas veces ayunaba, le ofreció darle a cambio un melón. Cumplido el encargo, el sacristán le dio el supuesto melón envuelto en una tela que resultó ser realmente un cráneo. La novicia Ana, al descubrirlo, solo dijo: estos son los regalos del mundo. Ese cráneo lo conservaría toda su vida. Tras sus desencantos de los regalos del mundo, encontró un viejo libro sobre la vida de San Nicolás de Tolentino. En él se narraba la vida del fraile agustino, que se caracterizó por su renuncia a lo material, su dieta simple, oración constante con especial devoción por las almas del purgatorio, sueño irregular y especial dedicación a los enfermos, socorriendo a los pobres y consolando a los afligidos. A partir de ese momento lo tomó como su patrono especial y se propuso imitarlo para hacer bien a las almas del purgatorio. Según se lo comentó años después a María de Garmendia, una laica que vivió con ella durante más de 20 años. Su hermano, el presbítero Francisco de Monteagudo, el 28 de noviembre de 1618, dio la dote para que Ana pudiera profesar como religiosa de velo negro. Ella renunció en su hermano a la herencia que le correspondía. Mujer de su tiempo, vivió intensamente la ascética del siglo XVII, es decir, intentó llegar a Dios por diferentes vías.
especialmente la oración y la penitencia, mediante una vida austera y la privación de la satisfacción de las necesidades corporales. De esa forma se entregaba a la voluntad de Dios, y aunque ella se declaraba la más grande pecadora, una corsaria que se dejaba moldear camino a la santidad. Un santo no se hace, se deja hacer. Y como diría el jesuita Carlos Vallés, Ana a lo largo de su vida dejó a Dios ser Dios. En los años previos a que fuera elegida priora del monasterio, gozaba de los favores de Dios a través de su patrono San Nicolás de Tolentino y a las almas del purgatorio. Es en esos años que advirtió que algunas de sus hermanas estaban desnaturalizando la vida monacal. Una de las promesas hechas en el momento de su profesión como religiosa de velo negro fue el de clausura perpetua. El cumplimiento de ese voto se puso a prueba en el verano de 1637, cuando las intensas lluvias amenazaban al monasterio con el desborde de la torrentera de San Lázaro. Sor Ana de los Ángeles y unas cuantas religiosas de velo blanco decidieron no abandonar la clausura, mientras que las demás monjas se refugiaron en el palacio episcopal del obispo Pedro de Villagómez. Luego, Sor Ana desempeñó con mucho esmero el cargo de sacristana, encargándose personal y piadosamente del lavado de los corporales desde el día en que vio gotas de sangre en uno de ellos que había sido utilizado para limpiar el cáliz en la consagración de la Eucaristía. Años después de este suceso, mientras Sor Ana de los Ángeles vivía intensamente los mandamientos, así como las reglas y constituciones de su convento, llegó el momento de la elección de una nueva priora. Ella, por entonces, se desempeñaba como maestra de novicias. Para sorpresa de muchas religiosas, el capítulo eligió como priora a una religiosa siliente, humilde, sin fortuna, y que decía tener algunas visiones. Su elección también sorprendió a Ana de los Ángeles, que sabiéndose no apta para el cargo, no lo aceptó de inmediato. Tomó las llaves del convento y las puso al pie del crucifijo, y en su oración pedía que la carga de gobernar la llevase otra religiosa, porque ella no tenía ni la fuerza ni la capacidad para ello. Lo mismo pensaban varias monjas que se burlaban diciendo: miren esa priora que hemos elegido, que no puede ni hablar ni leer, ¿cómo firmará cuando sea necesario? Mientras tanto, en medio de profunda oración, Sor Ana de los Ángeles sintió una voz que le dijo: toma las llaves y gobierna, que yo te ayudaré y te daré la capacidad y la fuerza que necesitas. Ella, que siempre se fió de Dios sin dudar, tomó las llaves decidida a cumplir con el encargo. Esa misma noche, su tío Santo Tomás de Villanueva, en una visión, le indicó las deficiencias que debía remediar y le advirtió que como priora tendría que dar cuenta a Dios de las ovejas que había puesto bajo su custodia. A estos hechos prodigiosos se sumó la presencia de las almas del purgatorio, quienes llevaron al monasterio todos los elementos necesarios para el ágape que tradicionalmente ofrecía la priora electa a su comunidad. La pobreza de Sor Ana de los Ángeles se hizo patente al recibir prestadas algunas prendas de vestir para la ceremonia de la toma de posesión del priorato. Sor Ana María de los Ángeles Tapia, Sor Marta de Jesús y Sor María Ceballos la socorrieron. Al final de su vida, Sor Ana de los Ángeles también fue revestida con un hábito prestado, pues el suyo lo hizo entregar como limosna.
Luego de pedir ayuda a la providencia, sorprendió a su comunidad con su discurso inaugural. Ella, que habitualmente no platicaba, sino que por la mera necesidad y con pocas palabras, se extendió hablando con propiedad y profundidad sobre la caridad, mandamiento nuevo que nos dio Jesús. Comenzó a gobernar y encontró muchas cosas para reformar. Sin perder tiempo, recordó a sus hermanas que debían observar la decencia por su estatus y condición. Ante la actitud de un sector de religiosas rebeldes, no tuvo otra opción que imponer su autoridad. Así, ingresó a las celdas, recogió todos los vestidos que no correspondían a la vida religiosa, los hábitos con adornos, los libros, novelas, nada edificantes, los llevó a un horno y los quemó. Las afectadas con la medida decían que porque ella era pobre y se vestía como un alma en pena, quería que todas fueran así. Por esos días el obispo Pedro de Ortega dispuso la reforma del monasterio, ya que se había enterado de los extremos de relajación que se vivía en el monasterio. Las medidas adoptadas por la priora Sorana de Los Ángeles generan en las religiosas afectadas una sed de venganza. El mal espíritu las condujo a la intención de causarle la muerte mediante el uso de veneno. Hasta en 3 oportunidades le intentaron envenenar, pero la providencia evitó que se consumara ese mal propósito. En otra ocasión, mientras dormía, las complotadas rodearon con piedras la cama de Sorana de Los Ángeles. La intención era de tapiarla. Ella en sus sueños reconoció de tal intención y de quiénes lo habían hecho. La noticia llegó a oídos del obispo, quien de inmediato fue al monasterio y preguntó a la sierva de Dios si conocía quién había cometido tal acto. Las conspiradoras, en son de burla, decían entre ellas: esta que dice que tiene revelaciones, a ver si sabe quién trató de tapiarla. Sorana de Los Ángeles, respondiendo a la pregunta del obispo Ortega, dio a conocer los nombres de las autoras del hecho, al mismo tiempo que pidió que no las castigasen por su falta. Las intenciones de dañar la imagen de la priora no cesaron, la calumniaron, hasta la acusaron de no alimentar a las religiosas. Esa y todas las inculpaciones quedaron desmentidas. El mal espíritu no quedó tranquilo con el fracaso de las religiosas apóstatas, sino él mismo se involucró incendiando la pobre celda de Sorana de Los Ángeles. El fuego alarmó a la población, que obligó al corregidor Juan Mesa de Lugo y Ayala y al arzobispo Pedro de Ortega a revisar los daños. No era la primera vez que el demonio pretendió frenar el ímpetu reformador de Sorana de Los Ángeles. Uno de los más osados intentos se produjo el día en que se celebraba la fiesta de Santa Rosa. Cuando la sierva de Dios entró en el coro, vio al demonio en la puerta, en una figura feroz, sosteniendo una piedra muy grande en sus manos, y dijo: entra al coro, que con esta piedra quiero matarte por el daño que me haces. La sierva de Dios le respondió: si Dios te lo ordena, me matarás, pero si no te lo ordena, no puedes matarme, aunque lo quieras. Sin esperar más, la sierva de Dios entró en el coro para cumplir sus ejercicios sagrados, despreciando las amenazas del demonio, conociendo sus artimañas, con el favor de Dios que la ayudó. En otra oportunidad, la sierva de Dios, preparándose para hacer la fiesta de San Nicolás, vio en la puerta de su celda al espíritu maligno que estaba suspendido en el aire con una apariencia muy fea, y que le dijo: tu fiesta no vale nada, porque es una fiesta de vanidad. A lo que la sierva de Dios respondió: si vale la pena o no, no tienes que entrometerte, porque Dios sabe que yo no lo hago por vanidad
y le complacerá, así no te guste, y continuó haciendo otras buenas obras. En ambos casos, Sorana no dialoga, responde de forma contundente y sigue adelante con su labor. Allí queda clara la personalidad de Sorana y su confianza en Dios. Una personalidad que se deja formar en la práctica de las virtudes, en la oración, incorporando sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo, con una fe que se entiende como renuncia y como confianza. Una renuncia de todos los bienes, no solo los bienes materiales, sino también las costumbres, a las personas, a las tradiciones, a las comodidades. Una renuncia a sí misma y una confianza plena y total en la misericordia de Dios. Así fue dejando hacer en virtudes. Así se fue dejando hacer en virtudes. Con gran humildad y desprecio a sí misma, decía que no había criatura peor que ella, porque no servía a Dios a quien le debía tanto y que sin embargo la misericordia de Dios con ella era infinita. Porque Él hizo tantas pruebas de compasión hacia ella sin merecerlas. En efecto, durante su vida, las 68 predicciones, vaticinios o profecías que se cumplieron estrictamente, aún bajo las amenazas de ser enviada a la Inquisición, así como los prodigios probados con la mediación de San Nicolás de Tolentino o las almas del purgatorio, le crearon una fama que nunca deseó y que además la afligió. Atenta a las necesidades de su prójimo, dentro y fuera del monasterio, vivió la caridad como un encuentro mismo con Cristo. Por ello, no escatimó ningún sacrificio personal para aliviar las necesidades de los pobres. Más de una vez, quienes vivían con ella le dijeron que debía pensar primero en remediar sus necesidades que la de los otros. Sorana de los Ángeles les contestaba que guardasen silencio, que Dios no les haría faltar nada y que entonces lo daría por el Señor. Bastaba que alguien le pidiera alguna ayuda por amor a Dios, para que ella hiciera lo imposible por ayudar al necesitado, incluso entregando su propia ropa o sus alimentos. Sin duda alguna, fueron las almas del purgatorio quienes recibieron más de los beneficios de su caridad, caridad que se extendió hasta el último día de su vida, en que destinó el estipendio de 1 peso de a 8 para la misa por el alma de una mujer indígena. Cada 10 de septiembre, fiesta de San Nicolás de Tolentino, y durante los 8 días siguientes, Sorana de los Ángeles entregaba el estipendio para la celebración de decenas de misas por las almas del purgatorio. Ella, una monja pobre, organizaba la fiesta de su patrono, gracias a las donaciones que recibía sin gastarlos en otro fin. No bastaba con asumir los gastos de la fiesta ni disponer la celebración de misas por las almas del purgatorio, sino que participaba en todas ellas. Lo hacía con profundo fervor, meditando en los santos misterios de Dios Trino y Uno, en su ser infinitamente perfecto y los beneficios de nuestra creación y redención. Concluida la celebración de la misa, retirada en su celda rezaba y meditaba los 15 misterios del Santo Rosario. Nada ni nadie interrumpía su oración, salvo que alguien necesitase de su caridad por amor a Dios. Incluso ciega, con grandes dolores, sudores y postrada en cama durante los últimos 10 años de su vida mortal, mantuvo su práctica religiosa, su meditación en la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la alegría de recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Los 69 años que vivió como religiosa de velo negro en el monasterio de Santa Catalina de Sena sirvieron no solo para moldear una vida de santidad, sino también para irradiar extramuros la afirmación que la santidad es un camino al cual todos pueden aspirar y lograr.
El problema de la gente de su época y de todas las épocas es que nos fijamos más en lo externo que lo interno. Nos fijamos más en los hechos extraordinarios que pudo haber hecho que en lo maravilloso de la entrega de su alma a Dios. Y es que nos fijamos en lo que se ve, no en lo que no se ve. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno, como señala San Pablo en su segunda carta a los Corintios. Santo es sinónimo de bienaventurado, dichoso, feliz. La santidad es un don de Dios que colma todas las aspiraciones humanas. Y como nos recordara el Papa Benedicto XVI, la santidad, la plenitud de la vida cristiana consiste en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como la fuerza del Espíritu Santo moldeamos toda nuestra vida según la suya. Es ser semejante a Jesús, como afirma San Pablo, porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Observando a la distancia de los siglos, la vida de hoy, beata Sorana de los Ángeles Monteagudo responde a lo afirmado por el Papa Francisco, que la santidad no es un programa de esfuerzos y de renuncias, es ante todo la experiencia de ser amado por Dios, de recibir gratuitamente su amor, su misericordia. Ella, que se sabía pecadora, sentía en su vida la misericordia de Dios y así lo proclamó en innumerables oportunidades. Así lo explicó a las personas que vivieron con ellas al enseñarle las verdades de nuestra fe. Y también a las personas que desde el mundo exterior buscaron su consuelo y su consejo, convirtiéndose de esa forma en luz en medio de sus vidas. Durante su vida, Sorana de los Ángeles Monteagudo vivió lo que en el Evangelio de San Mateo Jesús reseña lo que viene a ser el protocolo sobre el cual seremos juzgados, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me vestisteis y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Por todo ello, podemos afirmar con viva alegría que la beata Ana de los Ángeles Monteagudo es un modelo de vida para todos nosotros, seres del siglo XXI. Su vida es un testamento para quienes intentamos acercarnos a la misericordia de Dios. Es un testamento, es un testimonio de esperanza porque se fió de Dios. Un testimonio de alegría porque sintió el amor de Dios y un testimonio de fidelidad a la verdad, porque como dice el Evangelio de Juan, solo la verdad nos hace libres. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al señor Cristian Segarra y a su papá, el profesor Dante Segarra, que nos ha preparado esta ponencia, a través de la cual nos ha ido introduciendo. Hemos visto una semblanza de la vida de Sorana. No sé si han podido seguir sin distraerse, porque algunas veces ya después de una primera ponencia tal vez uno no puede estar muy atento, pero lo que destaca el profesor Dante, si se dan cuenta, lo primero es muy importante para comprender la vida y la obra de Sorana, comprender el tiempo en que le tocó vivir. ¿Ustedes han ido al monasterio de Santa Catalina? Si alguno no ha ido,
o si alguna no ha ido, no pueden dejar de visitarlo, porque ahí se van a dar cuenta cómo se vivía en ese monasterio, muy distinto a la visión que tenemos nosotros hoy día de monasterios y de conventos. Ahí iban mujeres, ¿no?, que si bien querían dedicar su vida a Dios, lo que sea, pero iban con personal de servicio. O sea, iba una mujer y podía tener hasta 2 o 3 mujeres a su servicio. Tenía su celda, que era un pequeño apartamento, y al lado las habitaciones de las jóvenes que iban al servicio de ella. Y entonces iba gente de mucho dinero, iba gente de mucho dinero, y para poder profesar, y ya la vida religiosa, hacer la profesión, ¿no?, había que dar una dote, ¿no? Ella no tenía, una cosa impresionante, ¿no? Ella, como ya he dicho el profesor Dante, una niña, una muchachita de una familia, digamos así, de abolengo, importante, ¿no? Pero, claro, ella renuncia a todo, por seguir a Jesús, ¿no? Entonces se escapa de su casa una noche, ¿se han dado cuenta, no? Se escapa de su casa, porque sus papás la habían entregado de pequeñita, la habían entregado, como hacían otras familias, a las monjas para que le den una primera educación, pero después de unos años vuelve a la casa, ¿no? Y luego ella quiere ser monja, la mamá no quiere, entonces se escapa. Interesante, ¿no? La mamá va detrás. Bueno, no voy a repetir todo lo tan interesante que han dicho, pero sí quería destacar esto. Fíjense cosa tan bonita, ¿no? Y entonces ella va sin nada, y fíjense ese extremo de pobreza, y aún siendo pobre, lo que le regalaban ella se lo daba a los pobres. 1, 2, fíjense la oración por las almas del purgatorio, eso que decíamos en antes, ¿no? O sea, en la medida en que la vida divina va creciendo en nosotros, nos sensibilizamos respecto a los demás. Fíjense el nivel de santidad para ser sensible hasta por las almas del purgatorio, que sin tener plata, las limonas que le regalaban, ella las usaba para mandar a hacer misa por ellos, y rezaba mucho por las almas del purgatorio. Y otra cosa muy importante, los pobres, daba todo a los pobres, y otra cosa muy importante, y es que venía mucha gente a pedirle consejo, y ahí venían también autoridades, gente de dinero, mucha gente, y ella los atendía a todos por igual. Pero en fin, muy bien. Entonces, y sabía combatir con el demonio también, como han visto, ¿no? Muy importante esto, yo tomo algunas notas aquí, quisiera que nos la grabemos. A mí una que, hay 3, 4 que me ha gustado mucho, es esto: un santo no se hace, sino que se deja hacer. Ajá, la beata supo dejarse hacer. Vamos a pedirle al Señor y a la Virgen también que nosotros nos dejemos hacer, ¿no? Y también esto de Benedicto XVI, la santidad consiste en unirse a Cristo, etcétera, etcétera. Y lo de Benedicto y de Francisco, la santidad no es un programa de esfuerzos ni de renuncias. Si nos damos cuenta, la santidad es otra cosa. Pues bien, mañana seguiremos, no falten, mañana seguiremos, vamos a seguir profundizando, va a ir saliendo la Beata ante nosotros como esta obra de Dios. Yo, para terminar, quería leer esto que les dije antes. El documento del Papa Francisco se llama Gaudete et Exsultate. Gaudete et Exsultate. El número 11 dice así: no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que le parecen inalcanzables. A veces a la Beata, no se trata de desalentarse. Son testimonios útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque esto podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Dios no hace 2 santos iguales. Lo que interesa es que cada creyente, al contemplar la santidad de Dios en personas concretas, también cada uno de nosotros discierna su propio camino, ayudado por Dios, y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan propio y personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. O sea, que no se trata que ahora vayas y te escapes de tu casa, ¿no es cierto? No se trata de eso, ¿no? Pero bueno, si alguno lo siente de Dios, también se puede escapar, Muy bien, Entonces,
No se trata de imitar, todos estamos llamados a ser testigos del amor de Dios, pero existen muchas formas de dar este testimonio, de dar este testimonio. Muy bien, así que ¿les ha gustado? Sí, bendito sea Dios, damos gracias a Dios que es tan bueno. Y ahora, siempre les digo esto, no sé si les pasa a ustedes, ¿eh? Yo cuando, por ejemplo, escucho, leo, rezo, ahora escuchando, ¿no?, esta ponencia tan bonita, pensaba en la Beata, cosas que ya sé porque he leído, conozco la vida de la Beata, que es tan bella, pero de todas maneras volver a escucharla, es como que brota dentro de uno, les pasa también a ustedes, ¿no? Estos deseos de santidad, deseos de bondad, deseos de alegría, de misericordia. ¿Les pasa eso a ustedes también? ¿Sí o no? ¿No? Sí, ¿no? Es esto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Saben lo que hacemos? Pero siempre me gusta terminar así. Vamos, todos estos deseos que son inspiraciones del Espíritu Santo, es el Espíritu actuando en nuestro corazón, entonces los ponemos a los pies de nuestra mamita, de la Virgen. ¿Qué les parece? Ella, como me dio todas las gracias, vamos a decirle a la Virgen María que nos conceda, que sea mayor a estas gracias, el deseo de santidad que todos tenemos, que Dios ha puesto en nosotros, y que contemplando la vida de la Beata y escuchando tantas cosas, pues como que se actualizan, ¿no? Como se actualiza. Entonces terminamos.